gracias por estar aquí. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y mantente con nosotros hasta el final del video. Escuchemos esta directa. Queridos estudiantes de Derecho de la Universidad de La Habana, he leído la carta de ustedes de fecha 30 de enero de 2023 y la he leído y me ha provocado una mezcla de sentimientos que va desde el orgullo, la satisfacción, por el espíritu crítico de ustedes, por la conciencia jurídica de ustedes, por el valor de ustedes. Y al mismo tiempo me ha provocado un sentimiento de frustración, de dolor, porque hacen ustedes al final unas recomendaciones que no lo había hecho nunca ningún estudiante universitario en la historia de Cuba, y que es un reflejo de la desesperanza, de la frustración a la que ha llevado ese régimen a nuestra sociedad, que es una expresión del daño antropológico que sufre nuestra sociedad, que es una expresión de que realmente estamos en el camino de la haitianización, como si cada cubano ya no creyera en el otro cubano, como si ya cada cubano sintiera desconfianza y el rencor por el otro cubano. Lo que no es ajeno a la realidad, lo que no le falta lógica, porque ha habido mucho tiempo de sometimiento, mucho tiempo de desprestigio, mucho tiempo de delación, de rompimiento de la familia, de crueldad institucional, que ha provocado indudablemente la pérdida de los amigos, la pérdida de la familia y estas terribles consecuencias que ponen en peligro la misma naturaleza de la nación cubana. Ustedes les han propuesto a los jóvenes cubanos que no estudien derecho. Le han puesto a los jóvenes cubanos que se vayan del país. Sin embargo, quiero decirles que siento una profunda simpatía por ustedes, por el coraje, por el valor, por la honestidad, y porque indudablemente, si nosotros no somos capaces de consagrar en estos tiempos un proyecto de país con todos y para el bien de todos, lo que significa que tiene que ser un proyecto de país que no sea ideológico, sino que consagre como inviolables los derechos naturales del ser humano, los derechos inalienables, por los derechos humanos, como se le ha venido a llamar después de 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos. Si no consagramos que el soberano sea el ciudadano y seguimos dejando que el Estado sea el soberano y que ejerzan los poderes soberanos esos políticos doctrinarios, voluntariosos, mentirosos, que responden a sus intereses creados, pues indudablemente jamás seremos un pueblo con todos y para el bien de todos, y mucho menos seremos el pueblo con ciudadanos que tengan como máxima el ejercicio de sí mismo. Jamás seremos un pueblo que tenga como carta magna la dignidad plena del hombre. Jamás seremos el hombre del que hablaba Ignacio Agramonte, que fuera capaz de ser soberano de sí mismo. Que le habla a ustedes es el licenciado Faxer Iglesias. Yo soy el fundador de la corriente agramontista de abogados disidentes de Cuba. La fundamos en los años 80, Gómez Manzano y yo. Y lleva el nombre de corriente agramontista porque precisamente ya desde aquella época nosotros sabíamos que el proyecto de país que le correspondía a Cuba no era el que cumplió Fidel Castro de la Unión Soviética, con ese mando centralizado, con una doctrina sustituyendo a la soberanía del ciudadano, sino la que permite el ejercicio de sí mismo, la que permite el ejercicio del hombre, la que permite la dignidad humana,
la que permite que el soberano sea el ciudadano, como la proclamaron Agramonte primero y Martí después. De modo que después, y producto de tanta represión, de tanto persecución política, de tanta encierro injusto, pues fui compulsado a salir del país bajo la palabra te vas o te desaparecemos, como desaparecieron prácticamente a los demás amigos y compañeros míos con la Primavera Negra y con el crimen contra Payá. Hoy muchos de aquellos que lograron la libertad gracias a la huelga heroica de Fariñas están en Miami, enfermos, incapaces incluso de recuperar la salud. Y por eso salí al exilio. Pero no he dejado de pensar en ustedes y de luchar por ustedes. Y pensando precisamente en la doctrina de Agramonte y de Martí, le hemos propuesto a la nación cubana el pacto social posmoderno. El pacto social posmoderno es precisamente una tesis, una concepción del Estado y el derecho que sostenía a Agramonte, alejada del contrato social de Rousseau y de Hobbes, ese contrato social de la Ilustración francesa, ese contrato donde, según Rousseau, los hombres en asambleas se dan una serie de derechos fundamentales y después delegarían en el Estado sus facultades soberanas para que el Estado le garantice esos derechos para poder vivir en armonía en la civilización. Agramonte se opone a ello porque eso significaría cederle la soberanía al Estado y en consecuencia el ser humano tiene que aceptar por su propia voluntad la intervención del Estado en su vida privada. Agramonte y Martí iban a otra concepción del Estado. Esa otra concepción del Estado de la cual no se habla en Cuba, por esos profesores mentirosos y inmorales que ustedes bien señalan con nombres y apellidos. La concepción del Estado y el derecho que proclamaron José Martí e Ignacio Agramonte tiene su origen en la cristiandad. El primer pacto social que se conoce en la historia de la humanidad fue el de la Última Cena, donde los apóstoles consagraron la salvación del hombre y el respeto al libre albedrío, que no es otra cosa que los derechos inalienables del ser humano, y que vino a consagrarse en la modernidad ese pacto social de la cristiandad como concepción del Estado y el derecho en la Constitución norteamericana, que a diferencia del proyecto de Rousseau y a diferencia del proyecto de Hobbes, el pacto social lo que consagra es que los inviolables son los derechos inalienables del ser humano, que son esos derechos que no se los debe el ser humano a ningún gobierno, a ningún partido, a ninguna revolución, a ningún líder, a ninguna doctrina, sino que les vienen al hombre por el propio discurso de la naturaleza, que son esos derechos que le vienen al hombre con la propia vida, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al pensamiento, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre creación, el derecho al libre movimiento, derechos que son todos coartados por el régimen cubano. Este pacto social que nosotros le proponemos a la sociedad consagra esos mismos principios que enarboló Ignacio Agramonte en su tesis de graduación en el año 1862 ante el claustro de profesores de la Universidad